Es una nueva serie que vamos a abordar. No sin antes dar la bienvenida a nuestra hermana Ana. Ana, ¿verdad? Qué bueno que está aquí con nosotros, hermana, nos acompaña. Sea bienvenida, hermana. Nos da mucho gusto tenerla aquí. Vamos a iniciar una nueva serie, mis hermanos, que ya les había anunciado en el mensaje pasado. Vamos a hablar del diezmo, ¿sí? Del diezmo. La serie se llama Diezmo u Ofrenda, a manera de pregunta. ¿Diezmo u ofrenda? Así, diezmo u ofrenda. ¿Qué? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la correcta delante de Dios? ¿Cuál es la correcta bíblicamente? Amén. Diezmo u ofrenda, así se llama la serie. Así que este es el mensaje 1. No nos vamos a llevar tantos mensajes, yo creo que 3 o 4 mensajes hablando del diezmo. Y vamos a tratar de profundizar un poquito en cada pasaje que habla del diezmo y tratar de descifrarlos para que los hermanos los comprendan, porque hay muchísima confusión acerca del diezmo. Yo como testimonio fui diezmador, mis hermanos, participé. Bueno, para los que no lo sepan, a lo mejor mi hermana Ana no lo sabe, aquí no damos diezmo, porque venimos al conocimiento de la palabra y tratamos de apegarnos lo más posible a la Biblia, ¿verdad? Entonces, a causa de tanto dolor y sufrimiento que hay en la iglesia, a causa de tanto abusador que agarran estos pasajes para sacarle dinero a la iglesia, Dios me ha motivado a hacer esta serie, ¿sí? Es importante que aprendan ustedes y es importante que aprendan los hermanos que nos siguen por internet, para que nos ubiquemos y sepamos qué es verdaderamente lo que le agrada a Dios. Amén. Ok. Entonces, el mensaje número 1 de la serie, diezmo u ofrenda. El diezmo es la 10ª parte de algo, de un todo, ¿sí? Es un décimo. Del 100%, un 10%. Eso no hay mayor duda en eso, ¿verdad? Todos estamos conscientes de eso. En este caso, vamos a hablar del dinero. La 10ª parte del dinero. ¿De cuál dinero? Bueno, pues en las iglesias se dice que de tu sueldo, ¿verdad? De lo que ganas en tu trabajo apartas el 10% y lo tienes que entregar a la iglesia. Bueno, te dicen que es a Dios, pero realmente se lo estás dando al pastor. Sabemos que el diezmo es una práctica común en muchas iglesias evangélicas, en muchísimas. Yo creo que en la mayoría se cobra diezmo. Pero hay muchas iglesias de teólogos renombrados, por ejemplo la de Moody o la de MacArthur, que no cobran diezmo. Nunca han utilizado el cobro de diezmos en su iglesia. MacArthur es un hermano de los más eruditos en el tema teológico. Moody, pues también. ¿Sí? Sí, y muchos de ese nivel de estudio no cobran diezmo porque saben lo que dice la Escritura. Pero en las iglesias se practica mucho. Incitan a la gente a traer su diezmo a Dios. Dicen, trae tu diezmo a Dios. Y les fascina el pasaje de Malaquías. Vamos a ver Malaquías. No lo vamos a tocar, pero vamos a dar una repasadita. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. ¿Ya estamos? Malaquías 3, 8. Es importante que esperarlos porque quiero que vayan viendo la palabra, ¿sí? Y es importante que lean en su casa, para que se vuelvan diestros también. Y así, miren, esta sale, Ageo. A ver, ¿dónde está Filemón? En el cielo, bien dicho. Ahí les encargo que busquen Filemón. Ok, este es el texto favorito de los predicadores que piden diezmo. Este es su gallo, este es su máxima. Dice, Malaquías 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Y hasta le ponen entonación, ¿se han dado cuenta? Cuando lo dicen, cuando lo dicen en las iglesias, ¿robará el hombre a Dios? Y le echan mucha expresión. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y se la echan a la iglesia, pero duro. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. Este es el pasaje más usado por estos hermanos. Quiero llamarlos hermanos porque sé que hay muchos que están confundidos. Si están confundidos, si lo hacen por ignorancia, adelante. Pero si lo hacen
con toda alevosía y ventaja, decía Cantinflas, y ventosía, ¿no? Alevosía y ventosía. Con toda alevosía y ventaja, no sé si llamarles hermanos, la verdad. ¿Sí? Entonces, te dicen, te espantan de primera. Te dicen, no, es que aquí no pedimos diezmo obligado. Es si tú quieres. No es obligado. Pero si no es obligado, ¿por qué te sacan este pasaje? Este pasaje da a entender que es a fuercita, obligadamente. Si no fuera obligado, no te tocarían este pasaje para nada. Porque de entrada te dicen maldito. Maldito eres si no diezmas. Ratero. ¿Sí? Esa es su pregunta principal. ¿Puede el hombre robar a Dios? Y todos, sí, como borreguitos. Amén. Porque pregunta el ministro, ¿puede el hombre robar a Dios? Sí. Oigan, hermanos, no sean tan dejados. Lo digo también por los que me están escuchando, no solo por ustedes. Maldito los maldicen. Da tu diezmo, no le robes a Dios. Eres una rata de 2 patas. Eres una rata de 2 patas. Y nos echan la canción de Paquita, la del barrio. Rata de 2 patas. Te estoy hablando a ti. Así desde el púlpito. Y no los cotorreo. Así en los videos del Facebook hay uno que dice así, que nos dedican la canción de Paquita, la del barrio, la de Rata de 2 patas. No es broma, mis hermanos. Así está. A mí se me revolvió el estómago cuando lo vi. Dije, qué cuate. Y luego también te ilusionan, te motivan. Ándale, da tu diezmo y se abrirán las ventanas de los cielos. ¿Sí? Pero si no das diezmo, pues eres maldito y ratero. O eres un maldito ratero, ¿no? Te motivan también para que se abran las ventanas de los cielos. Probadme, te dicen. Prueba a Dios. Prueba a Dios. Mientras más des, más te da. Sí, algunos hasta dan el 20%, el 30% para que Dios les dé más. Y no solo esto, hay testimonios de hermanos que dicen, no, si es que sí funciona. Yo probé a Dios con mi diezmo y mírame, ahora traigo carro y casa. Soy un empresario. Creen que porque les va bien a unos ya es parejo para todos. Eso no tiene nada que ver con el diezmo, mis hermanos. Te dicen, ¿quieres salir de maldición, o sea, pobreza? Da tu diezmo. ¿Sí? O sea que a todos los pobres cristianos, los que sean cristianos y sean pobres, están bajo maldición porque no diezman bien. Hay cristianos pobres, los hay, ¿verdad? Pablo era pobre, Pedro era pobre, y todos los demás eran, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Eran pobres, mis hermanos. Entonces, ¿eran malditos todos ellos? ¿Hasta el Señor Jesús? Mucho cuidado con eso, y así te dicen que si tú no das diezmo vas a caer en maldición, y esa maldición es pobreza. Estoy recopilando un poquito lo que dicen. Ahorita vamos a entrar al tema. Te va mal porque no diezmas. ¿Sí? Hay otros peor que te dicen que los que no diezman se van al infierno. Estos están peor. Si no das tu diezmo es pecado, porque hay una muchacha por ahí que anda diciendo que vio gente que no diezma en el infierno. Porque ella fue al infierno, según. Y se encontró mucha gente ahí, a Michael Jackson y al Papa y quién sabe cuántos personajes. Y se encontró a muchos hermanos no diezmadores en el infierno. Así que mis hermanos, si no quieren irse al infierno, éntrenle con su diezmo. Están advertidos. Para este argumento, yo siempre digo es que me está sacando la ley ahí. Porque este pasaje de Malaquías es de la ley. Ustedes se han apartado de mis leyes, dice el Señor, poquito atrás. Ustedes se han apartado de mis leyes. ¿Sí? Y yo les digo, ¿sabes qué? Ese pasaje es de la ley. El diezmo es de la ley y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya no hacemos para merecer, sino que el Señor nos da sin merecer. Esto es la gracia. El pueblo judío hacía todo. Se tenía que someter a la ley para que hubiera bendición para ellos. Esto lo vamos a ver en el mensaje que viene. ¿Sí? Porque separé en temas este tema del diezmo, y el primero, que es el que vamos a ver, se llama el diezmo antes de la ley. ¿Sí? Nada más vamos a recorrer los pasajes del diezmo antes de la ley. Y yo les digo a los hermanos, el diezmo es de la ley, porque te achacan estos pasajes. Y me dicen, no, es antes de la ley. Abraham diezmó, Jacob diezmó. Te sacan este argumento luego. Entonces, si el diezmo es antes de la ley y debemos de diezmar porque es antes de la ley, esto quiere decir, siguiendo esta línea de razonamiento, pues la pregunta inmediata es, ¿lo que se practicó antes de la ley
¿lo debemos de practicar los cristianos? Esa es la pregunta que surge, siguiendo su línea de razonamiento, ¿no? Porque dice, no es de la ley, es antes de la ley. Ah, sí, entonces todo lo que se practicó antes de la ley lo debemos de practicar, ¿no? Según tu manera de interpretar. Por ejemplo, antes de la ley se practicó el día de reposo y el Señor fue el que lo instituyó y lo santificó. ¿Se acuerdan? Que en el sexto día hizo al hombre y el séptimo descansó. El sexto acabó de toda su obra, dice. ¿Sí? ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Génesis 2:2. Génesis antes de Apocalipsis. ¿No? Génesis 2, versículo 2 dice: Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, si Dios reposó en el día séptimo, que es el sábado, el día séptimo es el sábado, lo sabemos, quiere decir que los cristianos debemos reposar en el día séptimo, que es el sábado, o guardar el sábado. Este es un argumento de los adventistas del séptimo día. ¿Los han escuchado? Ellos dicen, no, es que Dios santificó ese día y como es antes de la ley, porque ellos dicen, sí, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero es que fue antes de la ley. Entonces debemos ponernos en el mismo panorama, en la misma onda que ellos y que los que dicen que el diezmo es antes de la ley. Si debemos de cumplir las cosas que fueron antes de la ley, debemos de guardar el sábado. Tendrían razón los adventistas del séptimo día. ¿Tendrían razón? Antes de la ley se practicó la poligamia. Ahí están en Génesis, ¿verdad? 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Ada y el nombre de la otra Sila. Así que ahí se practicó la poligamia, tener más de una mujer. Entonces, cristianos, consíganse otra porque es lícito. Y si quieren de a 2 o 3, pues depende de su bolsillo. Si les alcanza para más, para adelante. ¿No? Es lícito porque es antes de la ley. Siguiendo la argumentación de estos hermanos, ¿verdad? Porque entonces lo que es antes de la ley lo podemos hacer. No comer sangre. ¿Cuántos les gusta la rellena, la moronga? ¿Les gusta? Están pecando. Están pecando porque dice, ahí mismo en Génesis 9:3, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué hubo? Para aquellos que les gusta la rellena, ya no coman. Ya no, porque es antes de la ley, ¿no? Si tu hijo te ve desnudo, debes de maldecirlo, porque es antes de la ley. Ahí está en Génesis 9:20, en el versículo 20. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ah, también es lícito que hagas tu viña y te hagas tu vinito. También. Y bebió del vino y se embriagó, ¿ya ven? Y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, todo crudo, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. Así que si tu hijo te ve desnudo, maldícelo. Porque a veces pasa, ¿eh?, que vas saliendo del baño y se te cayó la toalla o algo así. Yo la otra vez me caí de la escalera. Iba saliendo del baño, iba bajando y patas para arriba. Y me vieron mis hijos y malditos. Los hubiera maldecido, ¿no? Es que es antes de la ley. No es de la ley, es antes de la ley, es lícito para mí, ¿no? Se hacían sacrificios también. ¿Vamos a hacer sacrificios? Abel y Caín hicieron una ofrenda. Abel le sacrificó un animal para Dios, ¿sí? Que fue agradable para Dios. Antes de la ley, ¿vamos a hacer sacrificios? No, mis hermanos, no. Estamos siendo un poco sarcásticos porque quiero que les quede claro que aunque haya sido antes de la ley, eso no quiere decir que es para la iglesia. Aunque haya sido antes de la ley, no quiere decir que es para la iglesia. Levantar altares. En Génesis 12, vamos a buscarlo rápido.
Génesis 12, al fin estamos ahí en ese libro, 12:7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Y luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Debemos entonces levantar altares también. La ley fue dada cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte, le dijo, tú vas a sacar mi pueblo. Cuando sacó al pueblo de Israel, yo creo que todos lo saben, ¿verdad? Para que los que no lo sepan, cuando sacó al pueblo de Israel, que fue el Éxodo, sacó Moisés al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida también. Y Dios les dio una ley al pueblo de Israel en 2 tablas, ¿sí? Subió al monte para que Dios le diera las tablas. Esta ley tenía todos los estatutos, los preceptos. Después en el libro de Levítico se ve todas las leyes ceremoniales, ¿sí? Ahí aparece el diezmo también. Ya lo regularizó Dios como ley. 430 años antes es la historia de Abraham, antes del hecho del éxodo de Moisés. Antes de ese hecho, 400 años antes, es la historia de Abraham. Más o menos para ir viendo cronológicamente y nos ubiquemos. Entonces, antes de este hecho de Moisés, cuando le dio la ley, antes de todo esto, los hermanos argumentan y dicen que como fue antes de la ley, es para los cristianos. Y todavía más te dicen, es que como somos hijos de Abraham por la fe, pues debemos hacer lo que hizo Abraham. ¿Debemos hacer lo que hizo Abraham? Pues Abraham se circuncidó. ¿Debemos circuncidarnos? Bueno, las mujeres no. Pero los hombres sí. Pues fue antes de la ley. Hacer sacrificios. Cuando iba a matar a su hijo, se lo pidió Dios en sacrificio. Dios le dio un cordero. ¿Qué sacrificó? El cordero en vez del niño. O el muchacho, ya estaba grandecillo. ¿Sí? ¿Debemos nosotros también sacrificar animales? Nada de eso, mis hermanos, nada de eso. Abraham tuvo esclavos. Bueno, si les alcanza para un esclavo, pues cómprense un esclavo. Si les alcanza, ¿verdad? Porque van a estar carísimos. Pues es que te dicen así. Te dicen que Abraham, debemos de hacer como Abraham. Y como Abraham diezmó, nosotros debemos diezmar. ¿Por qué nada más sustraen el diezmo y lo demás lo dejan? Ah, sí, debes diezmar, pero no debes de circuncidarte. No debes de hacer sacrificios de animales. No debes de tener esclavos. No debes de hacer todo lo demás, pero nomás el diezmo sí. Ni la poligamia ni nada de eso, pero el diezmo sí. Pues qué bien, mis hermanos. Vamos a ver el diezmo de Abraham. Ahí está en Génesis 14:17, por favor. ¿A usted, hermana Ana, le pedían diezmo? ¿Dónde iba? ¿Sí? Está bien, no se vaya a ofender, ¿eh? Ahí lo escucha despacito, después el audio. Fíjese, ya estaba condicionado. ¿Cuándo pidió diezmo Jesús? Esas cosas, precisamente por esas cosas, que los hermanos que diezman de corazón, adelante, no hay problema. A lo que voy es establecer la doctrina correcta para que lo hagan con libertad. Si quieren diezmar, pues es asunto de ellos. Nadie les pide, no es obligado, no es un mandamiento para la iglesia. Para la iglesia no, fue para Israel. Y eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Ahorita nada más vamos a ver el diezmo antes de la ley, es lo que quiero establecer, ¿sí? Pero vamos al registro de la Biblia. Como les digo, la Biblia se interpreta por sí misma. Jesús jamás pidió diezmo, Pablo jamás pidió diezmo, Pedro jamás pidió diezmo. En la patrística, los primeros padres de la iglesia, ¿sí?, no pidieron diezmo. Eso fue hasta 800 años después por la Iglesia Católica. 800 años después de Cristo, por la Iglesia Católica, se introdujo el diezmo. Y de ahí, ya se lo adueñaron acá mis camaradas evangélicos. Bueno, esto lo vamos a abarcar. Ahorita quiero ver el diezmo antes de la ley. Para ir recorriéndolo cronológicamente, ¿verdad? Desde el principio, así hasta llegar hasta el Nuevo Testamento, hasta el final. Este es su argumento de los hermanos que piden diezmo. Génesis 14:17. Está hablando de Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec,
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hasta ahí. Este es el argumento y te dicen: ya ves, Abraham diezmó. Y le diezmó a un rey y a un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Y como este sacerdote era tipo de Cristo, ahora nosotros le diezmamos a Cristo. Este es el argumento de antes de la ley. Y la gente, como le presentan a Melquisedec como Cristo, dicen: ah, sí, entonces sí hay que darle a Cristo. Este pasaje de Melquisedec lo vamos a desarrollar cuando veamos los argumentos del Nuevo Testamento. Ahorita nada más vamos a establecer que ¿por qué no es el ejemplo de Abraham un argumento para que la iglesia dé diezmo? ¿Por qué no es? Por ejemplo, ya sabemos que no está como mandato. ¿Aparece algún versículo ahí que dice: para que todas las naciones den diezmo así como Abraham? Por ahí en el Antiguo Testamento, en Génesis, antes del Éxodo, ¿hay alguno que diga: todas las naciones del mundo me entregarán sus diezmos, así como lo hizo Abraham? No lo dice, no hay. Solamente se ve el ejemplo de Abraham dando diezmos, o un diezmo, que se lo dio a Melquisedec, este rey de Salem. Veamos el panorama. Dice: Abraham venía de una guerra, ¿no? En la guerra, como todos sabemos, hay muertes, hay pelea, pues hay desastres, ¿sí? Pérdidas de vidas. Porque Abraham había salido a recuperar a Lot, su sobrino. Se sabe en la historia, ¿verdad? Cuando se enteró Abraham de que Lot había sido capturado como botín de guerra por Kedorlaomer y otros 3 reyes que andaban con él, se llevó a Lot, el sobrino de Abraham, y se enteró Abraham de que se habían llevado a su sobrino capturado. Entonces Abraham se armó con 318 hombres y otros de otros pueblos ahí que le ayudaron, ¿sí? Estos que dice Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Sí? Aparte de sus 318 hombres, llevó a estos. Fue y recuperó a Lot y recuperó los bienes de los otros reyes, entre ellos el rey de Sodoma. Aquí lo vemos que llega corriendo a decirle: pues dame para mí la gente y quédate con lo demás. Fue el primerito que lo encontró. Venía Abraham de recuperar a Lot después de haber matado a no sé cuántos. Después de esta guerra, ya traía todo lo recuperado de lo que estos reyes le habían quitado a los otros reyes. Entonces llegó al valle de Sabe, y dice que el rey de Sodoma luego fue al encuentro. Pero ahí corta y interviene Melquisedec. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Veamos, primero saca el pan y saca el vino. ¿Nada más le dio a Abraham? Esto de sacó pan y vino, mis hermanos, es alimentó a los hombres de Abraham. Eso quiere decir, alimentó a los hombres de Abraham. Y muchos hermanos espiritualizan. Como tipo está correcto, como tipo de la cena, ¿verdad? Que es el pan y el vino, el tipo del cuerpo de Cristo, sangre y carne. Como tipo está bien, pero en el relato literal alimentó a los hombres de Abraham. Antes de que Abraham diera nada, alimentó a los hombres de Abraham. Dice: sacó pan y vino y le bendijo. Aquí en las iglesias te dicen que si tú das tu diezmo, Dios te bendice. ¿Sí o no? Si tú das, Dios te bendice, porque se abrirán las ventanas de los cielos. Pero aquí aún no daba diezmo Abraham, aún no daba diezmo, y Melquisedec lo bendijo. Lo alimentó y lo bendijo. ¿Sí? Ok. Y luego dijo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Se acostumbraba, mis hermanos,
en esas épocas que cuando alguno entraba a un reino extranjero se acostumbraba a pagar cuotas o impuestos o diezmos en este caso, como lo hizo Abraham. ¿Por qué le entregó Abraham el diezmo a Melquisedec? Porque estaba en el reino de Melquisedec. Se acostumbraba que cuando tú ibas a comerciar con algún producto tuyo y tenías que pasar por algunos reinos, tenías que pagar tu cuota, como se dice, tu peaje, derecho de paso, ¿sí? Impuestos, ¿sí? Tributos, no sé. Se acostumbraba en esas épocas que así era, mis hermanos. Hasta hoy en la fecha, tienes que pasar por la aduana y tienes que hacer un montón de cosas. Por las mismas iglesias católicas, cuando se casas en una muy lejana, tienes que pagar las que te pasan. Fíjate, pues ahí se ve claro. O sea, si no te casas en la iglesia que te toca, tienes que ir a otra, pero pagas. Pagas las de acá y pagas las de acá. Pagas las dos. Pues así más o menos. Pagas las tres. Ah, caray. Bueno, pues ahí se ve una pequeña muestra, mis hermanos. Pero así era, en aquella época. Recordemos que Abraham traía costumbres. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Y dónde estaba Ur de los Caldeos? En Mesopotamia. Abraham traía costumbres de su tierra, paganas, de su pueblo. Aunque Abraham se guardaba, por eso Dios lo llamó. Abraham no era idólatra como los demás, pero sí traía todas las costumbres. Entonces, cuando pasó por el reino de Melquisedec, él ya sabía que estaba obligado a darle su parte. Ahora, te dicen, debes de diezmar como Abraham diezmó. Si debemos de diezmar como Abraham diezmó, debemos entonces salir a una guerra, ¿sí, no? Debemos salir a una guerra y dar el 10% del botín de guerra. Porque de ahí le dio. No le dio de su dinero. No le dio de su bolsillo. ¿No? Le dio de lo que recuperó de la guerra. Ahora, ¿cada cuándo se lo dio? La Biblia solamente registra una sola vez. La Biblia registra que solamente una vez, y eso cuando pasó por el reino de Salem, de Melquisedec, dio el diezmo. ¿Y el otro restante a quién se lo dio? Porque no se quedó con nada Abraham. Si los hermanos nos dicen que debemos de diezmar como Abraham lo hizo, debe ser de una guerra, no debe de ser de nuestro bolsillo, ¿sí? Y el otro restante se lo vamos a dar al rey de Sodoma. En estos tiempos, ¿quién sería el rey de Sodoma? Deberíamos de buscar, ¿no? Oye, ahí te va mi diezmo para ti, Melquisedec. ¿Y dónde está el rey de Sodoma para darle el otro 90%? Yéndonos a extremos, ¿verdad? Pero no debe ser así, mis hermanos. Entonces, el otro 90% se lo dio al rey de Sodoma. Le dijo en el 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. De Melquisedec, los hermanos te dicen que es tipo de Cristo y que nosotros le tenemos que dar a Cristo, ¿sí? Cuando diezmamos, porque fue antes de la ley. Pero no toman todos estos detalles para diezmar. Te piden del 10% de tu sueldo, ¿no? Y te lo piden cada semana. ¿Vemos que Abraham diezmó cada semana? No se ve, mis hermanos. No se ve si lo hizo. A lo mejor fue la única vez que lo hizo. La Escritura no lo registra. La Escritura no lo registra. Así que si vamos a diezmar como Abraham, pues va a ser una sola vez. Una sola vez. Por ejemplo, Jesucristo dicen que en Hebreos dice que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Según el orden, y como es del orden de Melquisedec, debemos diezmar a Jesucristo. Pero también la Biblia dice que nosotros todos somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, ¿no? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? ¿Según qué orden? De la misma de Jesucristo. Entonces, si todos somos sacerdotes, ¿a quién le vamos a dar el diezmo? Nos lo repartimos entre nosotros, ¿no? Esa sería la lógica, mis hermanos. Si nos vamos a esa de Abraham, que diezmó a Melquisedec, y como Melquisedec es tipo de Cristo, pues nosotros debemos de diezmar a Cristo. Pero si nosotros también somos sacerdotes de la orden de Melquisedec,
Entonces sacamos nuestro diezmo y no lo volvemos a echar. Nos diezmamos a nosotros mismos. No hay argumento, mis hermanos. No hay validez en este argumento de Abraham. Ahí nada más hay que ver los detalles. Abraham dio de una guerra. Se acostumbraba a pagar tributo al reino, al rey, si atravesabas por ahí. Eran costumbres de esa época, mis hermanos. Nada que ver con la iglesia. No hay un mandato específico. Pablo nunca dijo, así como Abraham, diezmen ustedes. Jesucristo nunca dijo, así como Abraham, den ustedes. Jamás lo dijo. No hay registro. Esto lo vamos a estar viendo en los próximos mensajes. ¿Sí? El diezmo solamente lo dio Abraham. No lo dio toda la tribu. Sí lo checa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de todos los hermanos, ¿quién va a ser el bueno? El que va a diezmar. ¿Yo? Yo me diezmo a mí mismo, ¿eh? Pues sí, porque toda la tribu de Abraham, pues el único que dio diezmo fue Abraham. Los demás no. Entonces debemos escoger a uno que diezme nada más. En caso, ¿verdad?, de que fuera así. Ok. Si debemos hacer como Abraham, porque es el padre de la fe, entonces deberíamos circuncidarnos, levantar altares, tener esclavos, hacer sacrificios de animales, conseguir esposa para nuestros hijos, entre otras cosas. ¿Se acuerdan cuando Abraham mandó a su esclavo a conseguirle mujer a Isaac? ¿Deberíamos de hacer así? A ver, voy a conseguirle esposa a Bruno. ¿Ah? ¿Te guste o no, tú le entras. Porque es antes de la ley. Bueno, todavía te faltan años, pero así lo voy a hacer. Y luego dio dote. En Génesis 24:51, no lo busquen, dice: ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Ya cuando están entregando a Rebeca al esclavo para que se la llevara a Isaac, ¿sí? Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. O sea que tú le consigues esposa a tu hijo, y todavía tienes que dar una buena dote, alhajas, a los hermanos y a los padres. Debemos de hacerlo así porque es antes de la ley, ¿no? El otro pasaje, mis hermanos, donde se basan también es que Jacob diezmó. ¿Se acuerdan, verdad? Vamos a verlo. Génesis 28:10. Amén. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y te dicen otra vez los hermanos: ya ves, Jacob también diezmó. Entonces, como Abraham y Jacob diezmaron, y es antes de la ley, debemos de diezmar. Pero los hermanos brincan muchos detalles. Por ejemplo, dice que Jacob hizo voto. Voto es como una promesa, ¿sí? Está haciendo como un pacto con Dios. Le está poniendo condiciones a Dios. Le dice:
si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, si hace todo esto Dios, si me guarda, si me diere pan, si me diere vestido, si me trajere con bien, entonces sí será mi Dios, y sí apartaré el diezmo. Esto, mis hermanos, está totalmente fuera de la gracia. Estás condicionando a Dios. Nosotros podemos condicionar a Dios y decirle, si me das, te doy, ¿eh? Así que más te vale que me des para que te dé tu diezmo, porque si no me guardas, si no me llevas con bien, si no me prosperas, pues ni me pidas. Es más, ni serás mi Dios. Así lo está haciendo Jacob. Así lo está haciendo Jacob. Lo dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, si no vuelve en paz a casa de su padre, no va a ser su Dios, ¿verdad? Está intrínseco en el pasaje. Jacob está haciendo un voto, mis hermanos. O vemos en algún lado, así como Jacob diezmó, que diezmen también los cristianos. Así hay muchos hermanos que condicionan a Dios. Este es el asunto. El problema es cuando las iglesias le dicen a los miembros que van a ser bendecidos por Dios. Y los miembros ya andan así, pues estirando la mano, la verdad. Predisponen a la gente a que va a recibir de Dios. Pero si Dios no quiere bendecir, o no es el tiempo de Dios para bendecirlos, se decepcionan y se van. Porque así es, no aceptan las pruebas. Lo malo del diezmo, mis hermanos, en las iglesias es esto. De que si tú das, vas a ser bendecido. Y esto está fuera de la gracia. Porque algunos hasta te dicen, da tanto y Dios te regresa tanto. Como si fuera un comerciante, un negocio. Y como lo está haciendo Jacob. Ah, si me das, si me bendices, si me llevas con bien. Si haces todo eso conmigo, entonces sí te doy diezmo. Así debemos de, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero así se debe de diezmar los que diezman. Pues sí, le debería de dar todo, nada más el 10, no, pues dame todo. Pues sí, hasta codo salió. Eso es, mis hermanos. Entonces, lo perjudicial es esto, que te emocionan. Da y se abrirán las ventanas de los cielos. Si no das, eres un maldito ratero. Y ellos le buscan y le buscan, la Biblia no dice, no van a encontrar un argumento sólido donde diga debes de diezmar, porque así lo dice la Biblia. Ni Pablo diezmó. Pablo lo que dijo es que ofrendemos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dijo, eso es lo que vamos a ver en los próximos pasajes. Entonces, ni Abraham ni Jacob son argumentos, ejemplos para que los cristianos demos. Antes de la ley no hay un escrito donde diga, en el futuro todas las naciones, en los días postreros, ¿verdad? Como se acostumbra en la Biblia, en los días postreros todas las naciones me traerán sus diezmos. No hay. Y los ejemplos que vemos, si los observamos bien, no tienen nada que ver con la iglesia. Aparte los diezmos no era dinero, era dinero. Aparte, eso es lo que vamos a ver en el próximo mensaje, porque vamos a recorrer todo donde dice que indefectiblemente diezmarán, ¿sí? Todo el grano que produjere tu tierra. ¿Saben cómo era el diezmo? Pasaban bajo una vara los animales. Háganse cuenta que estaba todo el corral, iban saliendo los animales que iban a diezmar. Y de cada 10 animales agarraban uno. O sea, contaban 9 y el 10º era para acá. Contaban 9 y el 10º era para acá. Ese era el diezmo. Así el animal estuviera bueno o estuviera medio chueco o lo que sea, gordo, flaco, como estuviera, ese era el 10º. Y salían todos los animales, todos pasaban por esa vara. Y al 10º lo tocaban, sale, ese es el diezmo. ¿Y para quién eran los diezmos? Para los levitas. Para los levitas, mis hermanos. Ya no hay levitas en nuestros días. Ya no, eso era para Israel. Este tema lo vamos a abarcar en el siguiente mensaje. Ahorita lo único que quise establecer es que antes de la ley no hay argumento para que nosotros demos diezmo. Los únicos 2 casos fue Abraham y fue Jacob. Y nada que ver con la iglesia. Amén. Es triste. Muchos, como dice la hermana, se han ido de la iglesia porque no hay bendición de Dios, según ellos. Veamos a Pablo, azotado, apedreado, perseguido. El calderero, Alejandro se llamaba, el calderero,
le hacía muchos males. Pedro, cuando fue a la puerta la hermosa, le dijo al cojo, échale una limosnita por el amor de Dios. Y Pedro dijo, no traigo. No tengo ni oro ni plata, así le dijo, ni un centavo, pero lo que tengo te doy. Y los hermanos te dicen que si tú no das diezmo estás maldito. Entonces Pedro estaba maldito. Pues a esas vamos, mis hermanos. Pablo estaba maldito. Y no quiero decir el Señor Jesús porque hasta me duele decirlo. ¿Verdad? Pero él mismo dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. ¿El Señor Jesús pagó diezmos? Sí, mis hermanos. Eso lo vamos a ver. El tema que viene sí va a estar más amplio porque hay muchísimos pasajes. Aquí nada más fueron 2. ¿Sí? Hay muchos pasajes donde te habla del diezmo. ¿Sí? Y ahí lo vamos a abarcar un poquito más. Pues Jacob era mañoso. Era abusivo. Era gandallita, como dicen aquí en México. Jacob era así, mis hermanos. ¿Por qué lo vamos a ocultar? Pues si es la verdad. Hizo primero sus cálculos, sus cuentas. El problema, les digo, es que en las iglesias se alimenta eso. Todas las iglesias hablan de dinero. Eso es lo malo, que no hay entendimiento de las escrituras. Antes de la ley no hay argumento. No hay. Si de veras nos tuviéramos que montar en esto, deberíamos de hacer todo lo que les dije. Circuncidarnos, sacrificios, podemos tener esclavos, poligamia, todo, hacer diferencia de alimentos, no comer sangre. No hay, mis hermanos, no hay.